Hemos oído muchas veces que en el pensamiento popular y en el pensamiento griego, pero principalmente en el pensamiento popular, usted se labra su destino. Y últimamente, las personas que llevan discursos de motivación, ¿verdad?, talleres de motivación, la insistencia es que usted tiene la capacidad de labrar su destino. Pues yo le tengo una noticia a usted, y el título de mi sermón es Aspectos de la Escatología Reformada. Dentro de los aspectos de la escatología reformada, que es la doctrina de los últimos tiempos, la palabra escatología significa los últimos tiempos, la doctrina de los últimos tiempos. La Biblia nos dice que Dios es el soberano de todos los tiempos y que labra el futuro de todos los acontecimientos y no hay nada que lo tome por sorpresa. Yo quiero que me acompañen a Daniel, capítulo 2, versículos del 31 al 45. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria es muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado en barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Oramos.
Dios bueno, gracias te damos que nos permites nuevamente en tu inmensa misericordia, en tus misterios inescrutables, exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Llega al corazón y a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dentro de los diferentes aspectos de la escatología reformada, el primer punto que nosotros tenemos que aclarar, que presenta el profeta Daniel, es que Dios es el soberano sobre la historia. No hay nada al azar, no hay nada que tome de sorpresa a Dios. Dios no está jugando dados en su plan a ver qué número sale en ese juego. Dios no está jugando a la ruleta. Dios tiene el control y ha determinado todas las cosas. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que tener claro es que Dios es soberano. Que sus profecías a través de los profetas es la forma de Dios determinar y revelarnos lo que ya está decretado y que nada de eso va a cambiar. Habíamos leído en la liturgia cómo el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, aquel que cumplió la profecía de Jeremías, que iba a llevar al pueblo, a los santos de Dios, al cautiverio de 70 años, cumpliendo la profecía de Jeremías, había tenido un sueño y no se acordaba de él. Muchos especulan que sí, Nabucodonosor se acordaba del sueño, pero quería probar a aquellos que en su corte se llamaban sabios, astrólogos, adivinos, toda esa comarca de charlatanes que rodeaban al rey Nabucodonosor y que le decían lo que él quería oír. Muchos preguntan, ¿por qué entonces el rey se dejaba guiar por ellos en otras ocasiones? Si él sabía que muchas de sus declaraciones, que muchas de sus profecías era pura charlatanería. Oh, hermanos, estamos también bregando con reyes que no conocen a Dios y siguen siendo profundamente supersticiosos. La superstición es algo integral de la pecaminosidad de los seres humanos. Es tan profunda y tan marcada que todavía en nuestro país, cuando se construye un edificio, no hay un piso 13. Hay que ser bien ignorante. El piso 14 es el 13. ¿Oyó, hermano? Por favor, vamos a ser inteligentes en esas cosas. Todavía hay personas que creen que abrir una sombrilla dentro de un edificio cerrado es de mala suerte. Todavía pasar debajo de una escalera. Todavía oímos, no ponga la cartera en el piso que me las alas. Se ríen, pues yo creo que algunas de ustedes hacen eso. Oiga, hermano, qué natural es la superstición en la pecaminosidad de los seres humanos. Y Nabucodonosor, con todo su poder y con todas sus dudas, seguía siendo un hombre supersticioso. Y por lo tanto ese día se levantó posiblemente cansado de estos hombres, ya se había confundido con ese sueño y decidió probarlos. Si seguimos la teoría de que él sabía el sueño y quería probar a estos hombres, y los reúne y le dice, mira, yo estoy turbado con este sueño y yo quiero que ustedes, pero ese sueño se me ha olvidado y yo quiero que ustedes me revelen ese sueño y me den su interpretación. Y ellos, con la pompa acostumbrada y con todas las introducciones, le dicen, oh rey, siempre vive, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación.
Oiga, ¿usted no ha oído a la gente que adivina por la radio? Llaman, los incautas llaman y dicen, nací el 14 de noviembre de tal año a las 3 de la tarde. Y el que está en la otra línea empieza a hacer unos cálculos. Me imagino que el dinero que le va a sacar es el cálculo que está haciendo. Y empieza a hacerle preguntas. Y los incautos en otro lado caen como unos bobos, hermano. Y ustedes entonces van sacando la lógica y van acertando unas cositas. Y usted oye a la gente maravillándose. Oh, eso es verdad. Y tú tenías un primo que te quería mucho, que pensaba con la letra J. Sí, Joaquín, ese mismo Joaquín. Y siguen por ahí. Oiga, y Nabucodonosor sabía cómo hacían esto. Y le dice, no, yo no voy a revelar el sueño. Yo me olvidé del sueño. Ustedes revelen. Porque si yo les revelo el sueño, ustedes van a venir con palabras y van a tratar de engañarme. Y si ustedes no me revelan el sueño, ustedes morirán. Escucha bien, hermano. Voy a decir esto con mucho cuidado. La ley de Moisés dictaba pena de muerte a los adivinos. Dios dictaba pena de muerte a los astrólogos y a los agoreros. Porque era gente que explotaba la necesidad de su prójimo. Manipulaba la tristeza de su prójimo. Empobrecía a su prójimo. Lo engañaba. Pero sobre todas las cosas, y esto aquí es lo más importante, se introducían en los misterios que solamente Dios es soberano. Y se atrevían a decir que tenían acceso a los misterios en los cuales Dios es el único que dicta pautas. Por lo tanto, buscaban la gloria para ellos, para quitársela al Dios verdadero, y se entronizaban como pequeños dioses. Nabucodonosor dicta la muerte a todos estos hombres. Y los edictos empiezan a regarse por todo el reino, y uno de ellos llega a Daniel, el profeta de Dios. Daniel fue uno de los expatriados traídos por la invasión babilónica y era uno de los príncipes de Israel y por lo tanto ocupa los lugares del palacio. Significa que por ser príncipe de Israel, Daniel posiblemente era uno de los herederos al trono, uno de los principales de Israel. Y por lo tanto, hermanos, ocupa esos lugares. Y cuando recibe el edicto, él pregunta, ¿por qué esto? Recuerde que no solamente eran los agoreros falsos, sino también los judíos que habían venido y que también ocupaban los lugares de sabiduría. Daniel le dice al enviado, al capitán, le dice, dile al rey que me dé tiempo. La Escritura dice aún más que habló con el rey. Dame tiempo. Oiga, hermano, muy importante ese detalle, porque muchas veces en medio de la adversidad más terrible, cuando la muerte ha sido dictada, cuando creemos que no hay solución, hay que esperar en Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que esperar en su sabiduría. Hay que esperar en su soberanía. Hay que esperar en su dominio sobre todas las cosas. Oiga, y en una visión Dios le entrega a Daniel no solamente el sueño del rey, sino también su interpretación. Y aquí entramos en un segundo aspecto de la escatología reformada. Un segundo aspecto que muchas veces se nos olvida.
Cuando interpretamos la profecía, lo primero que usted tiene que buscar cuando interpreta la profecía es cómo la Escritura interpreta esa profecía. Es como las parábolas. Cuando Cristo habla de parábolas, usted busca primero si Cristo interpretó las parábolas. Y si Cristo las interpretó, no hay que buscar más nada. No hay que añadir más nada. Por lo tanto, Daniel le dice al rey, Dios me ha dado el sueño y me ha dado la interpretación. Y por lo tanto, esa regla la tenemos que seguir, porque es Dios el que está interpretando. No tenemos que añadir más nada. No hay que confundirnos con más nada. No hay que estar viendo anticristos en cada esquina, ni 666 en cada esquina. Hay que ver lo que Dios interpreta. Primero él le dice el sueño. Le habla de una estatua dividida en diferentes metales. Cada metal tiene un significado en la interpretación de Dios. Pero al mismo tiempo enfatiza en la interpretación que al final de todos los tiempos Dios va a establecer un reino inconmovible que no tendrá fin. El versículo 38, mire cómo dice Daniel. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En la estatua que está viendo Nabucodonosor, vio en el sueño, el primer metal en la cabeza es de oro. ¿Y qué es? Babilonia. No hay más nada que complicarse la vida ahí, hermano. Dios le dice a través de Daniel, tú eres el oro. Tú eres la cabeza de oro. Tú eres Babilonia. Tú eres el reino que domina ahora. Pero le dice, y es muy importante lo que enfatiza Daniel aquí, Dios te ha entregado esto. No sé si usted entiende que ese principio nunca se puede escapar. El primer principio de la escatología reformada, Dios es el soberano. Dios es el que manda. Dios es el que dicta las pautas. Dios en su soberanía le entregó a Nabucodonosor la administración de ese imperio. Todo eso pertenece a Dios. Y Nabucodonosor es un simple administrador. No es dueño de nada. Dios es el dueño. En el versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, que es representado, hermanos, en la estatua con el pecho y los brazos de plata. Dice que ese reino iba a ser inferior al de Nabucodonosor. Por eso es representado por el metal plata, que es de menor valor que el oro. Históricamente, hermano, ¿cuál fue el reino que sustituyó a Babilonia? Medo-Persia. Los medo-persas son los que dominaron al reino de Babilonia. En la historia de la humanidad, ese fue el reino que sustituyó a Babilonia en el dominio mundial. Por lo tanto, ¿qué cosa? No hay que complicarnos la vida de nuevo. ¿Por qué usted cree que es representado por dos brazos? Los medos y los persas. Es interesante porque los medos y los persas eran conocidos por sus monedas de plata. Enfatizaban mucho en el intercambio monetario de plata. Pero añade Daniel, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y aquí estamos hablando del reino que sustituyó a los medo-persas. No hay que complicarse la vida, la historia está ahí, los griegos. Es interesante porque el versículo 39 dice que se levantará otro reino inferior al tuyo, hablando de los medo-persas, pero se iba a levantar otro reino después de los medo-persas, y usa un metal que es el bronce.
que es de menos valor, pero mire la característica de ese reino, según el versículo 39, el cual dominará sobre toda la tierra. A diferencia de los medo-persas, los griegos cubrieron gran extensión a través de su gran conquistador Alejandro Magno, y llegó a límites increíbles, y sus soldados eran llamados los hombres de bronce, porque venían acorazados con una coraza de bronce, y eran identificados así: ahí vienen los hombres de bronce. Y aunque no tenía el mismo poder militar de los medo-persas, sí tenía un poder de extensión y un poder cultural y político increíble. ¿Y qué Dios le está diciendo a Nabucodonosor? Yo soy el que tengo el poder de todo esto. Yo soy el que dicto las pautas. Dios es el que dicta las pautas en tu vida. Dios es el que te dicta el camino. La Escritura es el consejo de Dios, es el camino de Dios. Si tú no sigues la Escritura, si tú no sigues las pautas de Dios, si tú no sigues los actos soberanos de Dios, tu vida se va a empobrecer, como ocurrió con la vida de Nabucodonosor. En el versículo 40 nos dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y este posiblemente no tenga el esplendor de Babilonia, no tenga el esplendor de los medo-persas, no tenga posiblemente la sabiduría de los griegos, pero sí va a tener la fuerza militar increíble que no tuvieron estos tres reinos, y esa fue Roma. Y Roma arrasó con todo lo que encontró y nada la podía detener. Era un reino de hierro, como dice la profecía. Pero, y esto es muy importante, un punto muy importante, hermano: no hay imperio humano para siempre. Todos los imperios humanos tendrán su fin. No importa lo poderosos que sean, no importa el armamento que tengan, todos los imperios humanos tendrán su fin. Y en el versículo 41, y es interesante esto, hermanos, y aquí empezamos a profundizar en la profecía, según las pautas de la escatología reformada. Y dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y si usted lee la profecía de Daniel 7 y la compara también con Apocalipsis 12, usted va a notar que no es que va a surgir un nuevo reino, que sería el quinto reino, sino es la debilidad que va a entrar ese cuarto reino. Cómo ese cuarto reino empieza a menguar y a buscar alianzas humanas para sostenerse. Y ese esplendor que tenía y esa fuerza que tenía empieza a debilitarse. Y llega un momento que ese reino, que era de hierro, es invadido por los bárbaros y cae en el siglo V la Roma occidental, y posteriormente, siglos después, cae Constantinopla, que es el reino oriental de Roma. Pero antes que caigan, hay unos intentos de mantenerlo, y ahí surge Carlomagno. Intentan en la Edad Media mantener el reino de Roma, y de momento llega la Reforma Protestante. Y después llega Napoleón e intenta nuevamente unir a todos los estados europeos. Después viene Alemania. Nosotros tenemos que ver la profecía
en esta última etapa como una extensión desde el establecimiento de Roma hasta su debilitamiento hasta el día de hoy. Los intentos del mercado común europeo, los intentos de unir todos los países europeos en una sola moneda, todo eso, hermano, son intentos de levantar el imperio romano, la unidad de Europa. Y todo eso es loable, hermano. Y esto es muy importante, ¿oyó? Lo que le voy a decir es muy importante. El Evangelio de Cristo fue predicado en medio del imperio romano. Y en medio del imperio romano, Pedro nos mandó a obedecer al rey. Y en medio del imperio romano, Pablo nos mandó a obedecer a los gobiernos. Y porque frente a nosotros la profecía se esté cumpliendo, no significa que no obedezcamos a los gobiernos, que no busquemos lo mejor para los gobiernos. Pero la pregunta es, la Biblia dice, pastor, que en los días de esos reinos, Dios levantará un reino que no tendrá fin. Y aquí entramos en otra característica, la tercera característica de la escatología reformada. Si nosotros vemos la escatología desde la óptica del Antiguo Testamento, lo que llamamos la escatología del Antiguo Testamento, veríamos lo siguiente: que al final de ese reino, de ese último reino, Dios va a establecer su reino con poder y gloria. Esa sería la escatología del Antiguo Testamento. Y si usted lee los profetas, la irrupción del reino de Dios iba a ser ¿qué? Terrible. Si usted lee Malaquías, iba a ser una irrupción con gran poder y gloria. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la interpretación del Nuevo Testamento de la irrupción del reino de Dios es de otra forma. El anuncio del reino de Dios en el Nuevo Testamento comienza con un hombre solitario. Un hombre que venía del desierto. Un hombre nazareo. Usted sabe lo que es un nazareo, ¿verdad? Tenía un pacto con Dios. Los nazareos no podían, por ejemplo, tenían que dejarse el cabello largo, tenían que dejarse las barbas, no podían beber vino, no podían tocar cuerpos muertos. Bueno, unas diferentes características del nazareo. Así era Juan el Bautista. Y un día apareció ese hombre. Imagínense a Juan el Bautista, después del desierto, pelú, balbú, tostado por el sol, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Allí en medio de Israel, en medio de la profecía, Dios estaba anunciando la llegada de su reino, como decía Daniel. Pero no era el reino según la escatología del Antiguo Testamento, o lo que podían ver los profetas del Antiguo Testamento, un reino que se establecería con irrupción de poder, sino era un reino que empezaba con la predicación sencilla de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de desatar su calzado. Ese los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Por lo tanto, en el ministerio de Juan el Bautista y en el ministerio de Cristo se inaugura el reino de Dios que Daniel y los profetas nos hablaban.
Se inaugura el reino de Dios en medio del imperio romano. Se inaugura el reino de Dios en medio de todo el poderío de hierro que nos habla esa estatua. Y eso es muy importante, hermano. Muy importante. Porque los fariseos, y eso lo he dicho muchas veces aquí, la clase dominante religiosa no quería aceptar a Juan el Bautista. Tú nos hablas del reino de Dios. Yo imagino a esa gente, porque la Biblia dice que los fariseos iban a los bautismos de Juan y veían a Juan y lo miraban así de arriba abajo. Este es el que anuncia el reino de Dios. Y Juan los miraba. Oh, hermano, la vida de los profetas. Generación de víboras. Generación de víboras. Ustedes se creen que se pueden escapar del juicio de Dios. Porque ellos reclamaban la herencia abrámica y Juan le decía, oh, si Dios puede levantar hijos aún de las piedras. No me vengan con la herencia de sangre. Dios levanta a sus hijos aún de las piedras. Oye, hermano, de ahí fue que Dios lo levantó a usted, de las piedras, porque usted no era heredero. Usted no era heredero por sangre. Usted y yo no éramos herederos. Fue Cristo, la simiente, el que nos hizo herederos. Somos hijos de Abraham por Cristo. Somos los herederos del reino. Somos los que anunciamos el reino de Dios. Y ahí en medio de la predicación de Juan, llega un joven. Y cuando Juan lo ve, le dice, ¿tú vienes a bautizarte? Se supone que yo me bautice por ti. Se supone que tú me bautices a mí. Y Cristo le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos todo lo legal. ¿Y qué significa ahí lo legal? ¿Qué significa todo lo correcto? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Lo veremos la semana que viene. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que atesores esa palabra en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Hemos oído muchas veces que en el pensamiento popular y en el pensamiento griego, pero principalmente en el pensamiento popular, usted se labra su destino. Y últimamente, en las personas que llevan discursos de motivación, ¿verdad? Talleres de motivación, la insistencia es que usted tiene la capacidad de labrar su destino. Pues yo le tengo una noticia a usted, y el título de mi sermón es: eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste y la palabra de Dios,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria es muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estos aspectos de la escatología reformada, dentro de los aspectos de la escatología reformada, que es la doctrina de los últimos tiempos. La palabra escatología significa los últimos tiempos, la doctrina de los últimos tiempos. La Biblia nos dice que Dios es el soberano de todos los tiempos y que labra el futuro de todos los acontecimientos, y no hay nada que lo tome por sorpresa. Yo quiero que me acompañen a Daniel, capítulo 2, versículos del 31 al 45. Dice así: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey,